Mi hermano arruinó mi vida. Embarazó a mi esposa y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaran y me dejaran su fortuna de $2 millones. Mi hermano menor, Lucas, siempre tuvo un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que era por celos, estarías equivocado. En realidad, él era el hijo favorito, no yo. Mis padres lo adoraban, lo consentían y le daban todo lo que quería sin pedirle nada a cambio. En cambio, yo tenía que ganarme todo con esfuerzo. Desde pequeño, mi madre lo trataba como un príncipe. Le cocinaba sus comidas favoritas, le lavaba la ropa y hasta me pedía a mí que lo ayudara con sus tareas escolares. Yo tenía que hacerlo simplemente porque era su hermano mayor y debía cuidarlo, pero cuando yo necesitaba ayuda, nadie estaba ahí para mí. Supongo que fue mi culpa también. Desde niño fui independiente y no esperaba mucho de los demás. Acepté mi papel como el hijo olvidado, el que nadie defendía. Mientras yo pasaba mis tardes leyendo y estudiando en mi cuarto, Lucas era ruidoso y rebelde, igual que mi padre. Mi madre nunca entendió mi personalidad. Yo siempre fui directo y honesto, sin rodeos. Ella lo interpretaba como frialdad, y por eso siempre tuvo una percepción negativa de mí. Con los años, su favoritismo hacia Lucas solo creció más y más, pero no me importó demasiado, hasta que él comenzó a hacerme la vida imposible. Lucas no solo era el niño consentido de la familia, también era un matón. Cuando entramos a la escuela, comenzó a burlarse de mí por mi apariencia. Me decía que era un nerd feo, se reía de mis lentes y de lo delgado que era. Me quitaba cosas de mi cuarto, leía mi diario en secreto y luego le contaba a mi madre lo que yo había escrito solo para meterme en problemas. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Casi me rompe los lentes a propósito. Se los quitó de un manotazo y los tiró al suelo. Tuve que buscar a tientas para recuperarlos, mientras él se reía. Otra vez puso piedras en mi cereal. Me di cuenta justo antes de morderlas, pero si no lo hubiera hecho, me habría roto un diente. Cuando se lo dije a mi madre, ella se rió y dijo que era una broma de hermanos. Siempre era lo mismo. Cuando intentaba defenderme, mis padres le restaban importancia. Son cosas de niños, decían. Los hermanos pelean, no es para tanto. Pero para mí sí era para tanto. Lucas no solo me hacía la vida miserable en casa, también lo hacía en la escuela. Yo tenía problemas con algunos matones en mi clase, y en lugar de ayudarme, se unió a ellos. Se reía cuando me insultaban y los animaba a golpearme. Un día, en medio de una pelea absurda que ni siquiera recuerdo cómo empezó, me dijo que me quitara la vida. Ese comentario me destruyó. Estaba pasando por un momento difícil con mi salud mental y escuchar a mi propio hermano decir algo así. No lo podía creer. Pero la gota que colmó el vaso fue lo que ocurrió en la secundaria. Lucas intentó prenderme fuego el cabello. Sí, con un encendedor. Me asusté tanto que grité, y mi padre entró corriendo. Por primera vez en su vida no defendió a Lucas. «¿Pero qué demonios te pasa?», le gritó sujetándolo del brazo. Mi madre intentó intervenir diciendo que Lucas solo estaba jugando, pero mi padre le puso un alto. Dijo que si volvía a hacer algo así, llamaría a la policía. Fue la primera vez que vi a Lucas asustado. Mi padre me llevó a mi cuarto y me dijo que sabía que yo había aguantado demasiado. Me pidió perdón por no haberme protegido antes. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien me veía. Al día siguiente fue a hablar con el director de mi escuela y se aseguró de que los matones que me molestaban fueran castigados. Luego me inscribió en clases de artes marciales. «Necesitas aprender a defenderte», me dijo. «No quiero que vuelvas a ser la víctima de nadie». Al principio, la idea me pareció ridícula. Yo, un chico flaco, con lentes, metido en una clase de pelea con tipos rudos y fuertes. Pero lo intenté. Y me cambió la vida. Me volví más fuerte, más seguro de mí mismo. Un día, Lucas intentó robarme mi dinero. Yo había estado ahorrando con el dinero que mi papá me daba por hacer tareas en la casa. Lucas entró a mi cuarto, lo tomó y salió corriendo para gastárselo con sus amigos. Pero esta vez no lo dejé pasar. Lo alcancé justo antes de que se fuera en su bicicleta. Le dije que me devolviera el dinero. Se rió en mi cara y entonces le di un puñetazo. Por primera vez en mi vida lo vi asustado. Cayó al suelo, se agarró la nariz y empezó a gritar. Mi madre salió corriendo y en cuanto vio lo que había pasado, en vez de preguntar por qué, me culpó a mí. «¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu hermano?», gritó. Lucas en el suelo sonreía. Sabía que yo sería el castigado. Pero esta vez mi padre intervino. Nos hizo sentarnos a ambos y pedir explicaciones. Cuando le conté que Lucas me había robado mi dinero,
Lucas intentó justificarse diciendo que lo necesitaba para salir con una chica. «Deberías ayudarme, somos hermanos», dijo con descaro. Pero mi padre lo calló de inmediato. «Si hubieras hecho esto con alguien más, te habrían llevado a la cárcel», le dijo con dureza. «Eres un ladrón, Lucas, y un abusador». Por primera vez en su vida, Lucas no tenía la protección de mamá. Ese día algo cambió. Lucas dejó de meterse conmigo físicamente, pero el odio que me tenía no desapareció. Solo se hizo más silencioso. Aquí termina la primera parte del guión reescrito. En la siguiente parte desarrollaré cómo mi vida cambió al entrar a la universidad, cómo conocí a mi esposa y cómo mi hermano destruyó mi matrimonio. Déjame saber si quieres que continúe o si quieres algún ajuste en la historia antes de seguir. Después de aquel incidente, Lucas dejó de meterse conmigo físicamente, pero nunca dejó de odiarme. Durante los últimos años de secundaria apenas me dirigía la palabra. Si necesitaba decirme algo, lo hacía a través de mi madre. Si yo le preguntaba algo directamente, simplemente me ignoraba o murmuraba insultos cuando pasaba a mi lado. Con el tiempo, me acostumbré. Su odio se convirtió en una rutina más dentro de mi casa. Y con cada día que pasaba, contaba las horas para poder irme de ahí. Mis esfuerzos académicos dieron frutos y obtuve una beca completa para la universidad de mis sueños. Mi padre estaba orgulloso y hasta organizó una pequeña fiesta para celebrar. Mi madre también parecía contenta. Pero Lucas ni siquiera me felicitó. El día que hice las maletas para irme, ni siquiera bajó a despedirse. Me fui con sentimientos encontrados. Estaba emocionado por comenzar mi nueva vida, pero también sentía alivio. Por primera vez en años iba a vivir sin el constante odio de Lucas, y no podía esperar a ver cómo se sentía eso. La universidad fue una liberación. Sin Lucas respirándome en la nuca, pude hacer amigos, disfrutar mis clases y empezar de cero. Pero lo mejor de todo fue conocer a Elena. Nos conocimos en una fiesta universitaria gracias a un amigo en común. Desde el primer momento hubo química entre nosotros. Pasamos la noche entera hablando y riéndonos, y al día siguiente nos volvimos inseparables. Lo que más me gustaba de Elena era que me hacía sentir visto, comprendido. A diferencia de lo que había vivido en casa, ella me valoraba y me trataba con cariño. Su familia era religiosa y muy conservadora. Para ellos, tener hijos fuera del matrimonio era impensable. Así que cuando, en nuestro último año de universidad, descubrimos que estaba embarazada, tomamos una decisión importante. Nos casaríamos después de la graduación. No fue una boda ostentosa, pero fue hermosa y llena de felicidad. Por primera vez, sentí que tenía algo realmente mío. Creí que estaba casado con el amor de mi vida. Qué equivocado estaba. Mi matrimonio con Elena parecía perfecto. Siempre pensé que, al haber sido fiel y dedicado, ella nunca me traicionaría. Pero estaba ciego. Años después, descubrí que me había engañado no una, sino 2 veces. La primera vez fue con un compañero de trabajo casado. Fue un romance intermitente que duró años. Cuando lo descubrí, me destrozó. Nos separamos por un tiempo, pero al final decidí perdonarla. La segunda vez fue con su exnovio. Durante un viaje para visitar a su familia, se encontró con él y pasó la noche con él. Eso me dolió más que la primera vez. Pero de nuevo la perdoné. Creía que nuestro hijo merecía una familia unida. Y durante 4 años pensé que lo habíamos superado, hasta que descubrí la verdad. 3 meses atrás, Elena me confesó su peor traición. Me dijo que había tenido un romance durante años y que había algo más. Nuestro hijo podría no ser mío. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Y entonces me lo dijo. El verdadero padre de nuestro hijo era Lucas, mi hermano, mi sangre, el hombre que más me había odiado en la vida. Elena lo había conocido cuando la llevé a casa durante unas vacaciones. En ese entonces pensé que Lucas estaba siendo inusualmente amable con ella. No me importó. Me alegré de que al menos no la tratara con el mismo desprecio con el que me trataba a mí. Pero mientras yo creía que finalmente estaba viendo un lado más maduro de mi hermano, él estaba metiéndose en mi matrimonio. Elena me explicó que, en ese tiempo, Lucas estaba pasando por una ruptura y se había acercado a ella para desahogarse. Lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Un día cruzaron la línea. Después de acostarse juntos, Elena se sintió culpable y se alejó de él.
Eso coincidió con su repentino deseo de volver a casa antes de Año Nuevo. Yo no entendí por qué en ese momento, pero ahora todo tenía sentido. Semanas después, descubrimos que estaba embarazada, y sin manera de saber quién era el verdadero padre, eligió quedarse conmigo, no porque me amara, sino porque yo era el hermano más estable y confiable. Todo el tiempo, mientras yo crié a ese niño como mío, Lucas y Elena siguieron viéndose a escondidas, se encontraban en hoteles, mentían sobre viajes de trabajo. Me di cuenta de que la mitad de los viajes de negocios de Elena eran excusas para acostarse con él, mi propia esposa, con mi propio hermano. Cuando me lo confesó, no grité, no lloré. Simplemente me levanté y empecé a hacer mi maleta. Elena entró en pánico. «No puedes irte así», dijo entre lágrimas. Pero yo ya había tomado mi decisión. No podía seguir con ella. «Si me amaras, pelearías por mí», me dijo. Pero yo no quería pelear más. Quería irme. Cuando vio que no me iba a quedar, cambió de táctica. «Nuestro hijo necesita un padre», me dijo. Le recordé que quizás ni siquiera era mi hijo. Eso la hizo llorar más. Cuando terminé de empacar, la miré por última vez. «Espero que Lucas valga la pena», le dije. Y me fui. Fui directamente a casa de mis padres. Necesitaba contarles la verdad antes de que Lucas intentara manipularlos. Cuando llegué, estaban en la sala viendo televisión. Mi madre se levantó con una sonrisa al verme, pero en cuanto vio mi expresión, su rostro cambió. Me senté frente a ellos y les solté todo. Les conté cómo Elena y Lucas habían estado viéndose a escondidas durante años, cómo me habían engañado desde el principio y cómo mi hijo ni siquiera era mío. Mi madre puso una mano en el pecho y negó con la cabeza, repitiendo una y otra vez que no podía ser cierto. Mi padre, en cambio, se quedó en silencio. Lo único que hizo fue apretar los puños sobre sus rodillas. Yo lo conocía bien, sabía que cuando se quedaba callado así era porque estaba conteniendo su furia. Esperé a que dijeran algo, pero mi madre fue la primera en hablar. «Debe haber un error», dijo con la voz temblorosa. «Lucas nunca te haría algo así». Me reí con amargura. Claro que lo haría. Lo había estado haciendo toda su vida. Ella simplemente nunca quiso verlo. Para demostrarles la verdad, les pedí que se quedaran en silencio mientras llamaba a Lucas. Puse el altavoz y marqué su número. Sonó varias veces antes de que contestara. «¿Qué quieres?», dijo con irritación. Mi padre y mi madre escuchaban en completo silencio. «Quiero saber cuánto tiempo pensabas seguir acostándote con mi esposa», solté sin rodeos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Eso no es cierto», dijo al fin, pero su voz sonaba insegura. «Elena ya me contó todo, Lucas», respondí. Otro silencio, luego una risa burlona. «Bueno, hermano, no es mi culpa si las mujeres me prefieren a mí. Así que dime, ¿qué se siente criar a un hijo que creías tuyo para luego descubrir que no lo es?» Mi madre ahogó un grito. Mi padre se levantó lentamente, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Lucas siguió hablando. «Si Elena me eligió a mí, es porque soy mejor que tú en todo sentido, siempre lo he sido». Fue entonces cuando mi padre tomó el teléfono de mis manos y habló por primera vez. «Lucas», dijo con voz fría, «eres una vergüenza». Nunca había oído a mi padre hablarle así, ni siquiera cuando era niño y hacía travesuras. Lucas tartamudeó. «Papá, no es lo que piensas. Ella me sedujo. Yo no quería hacerlo, pero...» «Basta», tronó mi padre. «Eres un hombre, Lucas. Un hombre toma responsabilidad por sus actos. Has destruido a tu hermano, a esta familia. No tienes excusas». Mi madre lloraba en silencio. Mi padre continuó. «A partir de hoy no quiero volver a verte. No eres mi hijo. Estás muerto para mí». No esperaba que fuera tan drástico, pero tampoco iba a interceder por Lucas. Me había quitado todo. Lucas suplicó, intentó justificarse, pero mi padre no lo escuchó. Colgó el teléfono y me miró. «Tú siempre fuiste el hijo correcto. No sé cómo no lo vi antes». Las palabras de mi padre fueron un pequeño consuelo, pero no suficiente para borrar el dolor de la traición. En los días siguientes, mi madre intentó convencer a mi padre de que reconsiderara su decisión. «Es nuestro hijo», decía. «No podemos simplemente abandonarlo». Pero mi padre se mantuvo firme. «Nosotros no lo abandonamos. Él nos abandonó a nosotros cuando traicionó a su hermano». Mi madre no insistió más después de eso. Semanas después, mi padre me llamó para decirme que iba a cambiar su testamento. No quería que Lucas recibiera nada.
Me dijo que, después de hacer cuentas, todo lo que había ahorrado a lo largo de su vida sumaba cerca de 2 millones de dólares, incluyendo la casa familiar. «Quiero que todo sea tuyo», me dijo. Intenté decirle que no tenía que hacerlo, que con que Lucas no recibiera nada era suficiente para mí. Pero mi padre no cedió. «Eres mi único hijo ahora», me dijo con seriedad. «Lucas dejó de ser parte de esta familia en el momento en que decidió traicionarte». Cuando Lucas se enteró de esto, perdió completamente el control. Llamó a mi madre, le rogó que intercediera por él. Ella no pudo resistirse y me llamó a mí. «Lucas está arrepentido», me dijo. «Dice que quiere enmendar las cosas». Me reí amargamente. «¿Quiere enmendar las cosas o solo quiere el dinero?» Mi madre suspiró. Sabía la respuesta. Lucas intentó contactarme directamente. Me envió mensajes. Me llamó varias veces. Al final, le contesté. «¿Qué quieres?», le pregunté. «Necesito ayuda», dijo con voz derrotada. «No tengo dinero, no tengo trabajo estable. Elena me está pidiendo manutención y apenas puedo con mis propios gastos. Necesito que hables con papá». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «Lucas, tú mismo cavaste tu tumba. No tienes mi ayuda, no tienes mi perdón. No quiero saber nada más de ti». Intentó insistir, pero colgué el teléfono. Desde entonces no he sabido más de él. Con el tiempo, la herida comenzó a cicatrizar, pero no podía evitar sentirme traicionado cada vez que pensaba en Elena y en Lucas. Eventualmente, el divorcio se llevó a cabo. Elena intentó pedir al menos una compensación económica, pero la infidelidad jugó completamente en mi favor. El juez no solo rechazó su solicitud de pensión, sino que además le ordenó pagar parte de los gastos del juicio. En cuanto al niño, me hice la prueba de ADN. El resultado confirmó lo que ya sabía. No era mi hijo. Eso fue lo que más me dolió. Había pasado años creyendo que era mi hijo, criándolo, amándolo, pero ya no podía verlo sin pensar en la traición. Elena me rogó que siguiera viéndolo, que él no tenía la culpa de nada. Pero yo no podía. No podía mirarlo sin recordar todo el dolor que me habían causado. Decidí cortar todo contacto. Hubo personas que me juzgaron por eso. Me dijeron que era cruel, que el niño no tenía la culpa, pero yo solo quería seguir adelante con mi vida. Pasaron los meses y las noticias de Lucas se volvieron cada vez más escasas. Supe por algunos familiares que había tenido que abandonar la universidad porque ya no podía pagarla. No tenía muchas opciones y terminó trabajando como mecánico en un taller. Según me dijeron, sigue viviendo con Elena y crían juntos al niño. Es irónico. Él quería mi vida. Ahora la tiene. Y yo, por primera vez en mi vida, tengo paz. En cuanto a mis padres, mi relación con mi padre es mejor que nunca. Ahora nos vemos seguido, jugamos golf los fines de semana y hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Mi madre extraña a Lucas, pero ha aprendido a mantenerse en silencio sobre el tema. Sabe que mi padre no tolerará que intente volver a traerlo a nuestras vidas. Yo sigo con mi vida. Conseguí un ascenso en mi trabajo y ahora gano más de lo que imaginé que ganaría a mi edad. No he salido con nadie todavía, aún estoy sanando, pero lo importante es que por primera vez en mi vida, soy libre. En los meses siguientes empecé a acostumbrarme a mi nueva vida. Era extraño despertarme y no escuchar la voz de Elena en la casa, no ver a quien creía que era mi hijo correteando por la sala o pidiéndome que le ayudara con la tarea. Todo eso había desaparecido de golpe, y aunque sabía que era lo mejor para mí, no dejaba de sentir un vacío en el pecho. Me tomó tiempo adaptarme a la soledad, pero con cada día que pasaba, el peso en mi pecho se hacía más ligero. La terapia ayudó mucho. Al principio fui solo porque mi padre me insistió. Decía que cargar con todo ese resentimiento y dolor no era sano, y que debía encontrar una manera de procesarlo. Me tomó algunas sesiones, pero eventualmente logré abrirme y hablar de todo. De mi infancia, de Lucas, de mi matrimonio, y de cómo sentía que había sido un completo idiota por no ver lo que pasaba frente a mis ojos. Mi terapeuta me hizo ver que no era mi culpa, que había sido traicionado por dos personas que debieron haberme cuidado y respetado, que no había sido estúpido por confiar, sino que ellos habían sido crueles por aprovecharse de mi confianza. Con el tiempo dejé de ver a Elena como la mujer que una vez amé y comencé a verla como lo que realmente era, alguien incapaz de amar de verdad. No me extrañó enterarme, a través de un conocido en común, que su relación con Lucas no iba bien. Al parecer, discutir sobre el dinero se había vuelto algo frecuente entre ellos, y aunque ahora vivían juntos, la magia de su relación se había esfumado. No me importaba, no sentía lástima por ninguno de los dos. Lo único que me importaba era seguir adelante con mi vida.
Por otro lado, mi padre seguía firme en su decisión de no volver a hablar con Lucas. Decía que, cuando él muriera, no quería que un solo centavo de su dinero fuera a parar a su hijo traidor. Por eso, además de desheredarlo, había tomado la precaución de dejarle un solo dólar en su testamento. Cuando mi madre se enteró, su reacción fue exactamente la que esperaba. «Luis, no puedes hacer esto», le dijo una noche mientras cenábamos en su casa. «Sigue siendo nuestro hijo». Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. «No, ya no lo es». Mi madre apretó los labios, y por primera vez en mucho tiempo, la vi realmente derrotada. Su amor de madre le impedía aceptar lo que Lucas había hecho, aunque en el fondo sabía que no había forma de justificarlo. Aún así, supe que no se rendiría tan fácilmente. Lo confirmé cuando, unas semanas después, recibí una llamada inesperada de Lucas. Vi su nombre en la pantalla y mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me hizo contestar. «¿Qué quieres, Lucas?» Su voz sonó diferente esta vez. No era la misma voz burlona y confiada que recordaba. «Necesito tu ayuda». Cerré los ojos y suspiré. «¿Por qué crees que te ayudaría?» «Porque somos hermanos», respondió de inmediato. Me reí, pero sin rastro de humor en mi voz. Esa palabra dejó de significar algo entre nosotros hace mucho tiempo. Lucas guardó silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Estoy en problemas. Perdí la universidad. No tengo suficiente dinero para mantener a Elena y al niño. ¿Y papá? Papá no me contesta». «¿Qué esperabas?», le solté sin contenerme. «Que te recibiría con los brazos abiertos después de lo que hiciste». Lucas empezó a alterarse. «Elena también tiene la culpa. No fui solo yo». «Lo sé. Por eso me divorcié de ella. Ahora es tu problema, no el mío». «Pero no puedo con esto solo». Por primera vez en mi vida lo escuché sonar realmente desesperado. «Lucas, esto es lo que elegiste. Creíste que podías tomar lo que era mío sin consecuencias. Ahora vives con ellas. No pensé que las cosas iban a terminar así». «Bueno, tal vez deberías haberlo pensado antes». Lucas empezó a llorar. Fue un sonido extraño, uno que nunca había escuchado antes. Mi hermano, el niño mimado que siempre había conseguido todo lo que quería, ahora estaba en la ruina. Por un segundo sentí pena por él, pero solo por un segundo. «Lucas», dije con voz firme, «no vuelvas a llamarme». Colgué antes de que pudiera responder. Después de esa llamada, mi madre intentó intervenir una vez más. Me llamó y me dijo que Lucas estaba arrepentido, que había aprendido su lección y que debía darle una segunda oportunidad. «Lo siento, mamá», le dije con frialdad. «Eso no va a pasar». Ella sollozó al otro lado de la línea. «Por favor, hijo, es tu hermano». Era mi hermano. Ahora solo es un extraño. Esa fue la última vez que hablamos sobre él. 5 meses después, las noticias sobre Lucas se volvieron cada vez más escasas. Un primo me contó que ahora trabajaba en un taller mecánico y que, según se rumoreaba, su relación con Elena era un desastre. No me sorprendía. Yo, por mi parte, estaba en el mejor momento de mi vida. En el trabajo me ascendieron, lo que significaba que mi sueldo había aumentado considerablemente. Finalmente tenía estabilidad económica y la libertad de hacer lo que quisiera con mi tiempo. Me dediqué a mejorar mi salud física, a viajar y a disfrutar la vida por primera vez sin el peso del pasado sobre mis hombros. Aunque no había vuelto a enamorarme, sabía que algún día encontraría a alguien que realmente valiera la pena, alguien que no me traicionara. Y lo más importante, alguien que nunca, bajo ninguna circunstancia, me hiciera sentir menos. Un día, mientras tomaba un café en una terraza, miré hacia el horizonte y respiré hondo. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, entendí que había llegado al lugar donde siempre quise estar. Finalmente, era libre.